Tal como vimos en la clase anterior, comenzamos con la definición del momento angular. Vimos que, así como habíamos definido el momento lineal como el producto de la masa por la velocidad, y que en términos del momento lineal, la suma de las fuerzas aplicadas era igual a dP a dt para una partícula, el momento angular para una partícula lo definimos como R vector P, con toda la significación que tiene el producto vectorial. O sea, el momento angular va a ser un vector que es perpendicular al plano determinado por R y por P. Ese vector se va a anular cuando el momento lineal esté en la dirección de R, o sea, cuando la velocidad sea radial. Y vimos que en términos del momento lineal, el torque de una fuerza para una partícula se puede escribir como la derivada del momento angular respecto del tiempo. O sea, este es el paralelismo que se observa entre las ecuaciones para el movimiento de una partícula escrita en términos del momento lineal y para una partícula en términos del momento angular. También mostramos en la clase anterior que el momento angular no está asociado necesariamente a movimientos de rotación. Un movimiento, una trayectoria rectilínea como esta, en el cual una partícula tiene un momento P, no da respecto del origen momento angular nulo. Claro que no, puesto que siendo R el vector posición de esa partícula, el momento angular L igual R vector P, como R y P son dos vectores que están en el plano XY, necesariamente L va a estar en la dirección perpendicular. Entonces, si a R lo traslado acá y pongo los orígenes juntos, R vector P da un giro tal que la dirección del momento angular resultante penetra en la pizarra, o sea, está en la dirección menos z, que es lo mismo que decir menos k, y el módulo será el producto vectorial, el que corresponde al producto vectorial de estos dos vectores, que es el módulo de R por el módulo de P, por el seno del ángulo que forman R y P, Pero ese seno, el seno de ese ángulo, es igual al seno de este ángulo, pi menos teta, y por ser opuesto por el vértice es igual a este, y el R por el seno de este ángulo da esta distancia y, o sea que ese momento angular es igual a menos K P en módulo MB R seno de teta, que es Y, que obviamente no es nulo. Es un ejemplo que estoy haciendo para mostrar cómo calcula el momento angular de una partícula en un movimiento rectilíneo. Tiene un momento angular no nulo respecto del origen de coordenadas. Evidentemente, si
la partícula se está moviendo en la dirección del origen de coordenadas, o sea, si y es nulo el momento angular, y lo cual es propio de una velocidad radial que se dirige al origen radial, lo cual va a anular el momento angular. Muy bien, entonces, definimos el momento angular para una partícula. Luego consideramos los sistemas de partículas y dijimos, para un sistema de partículas, yo voy a dibujar solamente dos. Yo voy a dibujar solamente dos. Supongamos que esto sea P sub 1 y que esto sea P sub 2. Para un sistema de partículas, el momento angular total se define como la suma de los momentos angulares individuales. Momento angular total de un sistema. Y yo mostré que el momento angular total de un sistema es tal que la suma de los torques externos es igual a la derivada del momento angular total del sistema de partículas. Una ecuación que de alguna manera es equivalente a que la suma de las fuerzas externas eran las que modificaban el momento lineal total del sistema de partículas. Y a partir de esta expresión yo mostraba que cuando la suma de las fuerzas externas es cero, entonces el momento lineal total se conserva. Entonces, para el momento angular aparece una expresión no idéntica que dice que para un sistema de partículas la suma de los torques exteriores, que es lo mismo que decir la suma de todos, porque los torques interiores se van a cancelar, es lo que modifica el momento angular total del sistema de partículas, lo cual quiere decir algo muy interesante, porque abre un nuevo teorema, por decir así, de conservación, que dice que si la suma de todos los torques exteriores es cero, entonces dL a dt es cero y L es una constante. Quiere decir que el momento angular total es constante para un sistema de partículas cuando la suma de los torques exteriores se anula. Para el mismo sistema de partículas, el momento total es constante si la suma de las fuerzas exteriores es igual a cero. Perdón, me olvidé el sombrero. Muy bien, esto en cuanto a un sistema de partículas. Pero nosotros ahora, como ya hemos avanzado con nuestra dinámica de los sistemas de partículas a sistemas de muchísimas partículas que forman un cuerpo rígido, que es un cuerpo en el cual la distancia relativa entre las partículas no cambia, yo quisiera generalizar esto para el caso de un cuerpo rígido. Este es un sistema de partículas.
algunas, varias, pueden ser muchas. Pero ahora vamos a imponer la condición de cuerpo rígido. Entonces, para imponer la condición de cuerpo rígido, el cálculo del momento angular total del cuerpo rígido se complica un poco porque el movimiento general de un cuerpo rígido puede en principio ser complicado. Entonces, yo lo voy a simplificar, fue lo que yo quise hacer. La clase anterior hubo un error porque me confundí en un triple vectorial y dudé mientras lo estaba haciendo si lo hacía con detalle y rigurosamente o si lo hacía de manera así cocinera e intuitiva como lo hacen los libros y entonces no quedó claro, entonces lo voy a repetir. Entonces, ahora voy a calcular el momento angular total de un cuerpo rígido. No están los libros. Es una cosa que normalmente los libros de este nivel no se quieren meter. Por supuesto que está en cualquier texto elemental de mecánica. La cosa es así, yo tengo un cuerpo rígido que está rotando y uno de sus puntos, uno en particular, describe un movimiento de rotación alrededor de un eje que yo voy a llamar Z, y como rota alrededor de Z, el vector velocidad angular, perdón, esto yo no sé hacerlo en cualquier orden. Como rota alrededor de Z, el vector velocidad angular está en la dirección del eje Z, omega. Esto está rotando así, y un punto cualquiera al que ubico con el vector posición RI. ¿Por qué I? Porque es el punto donde está la masa MI. Yo después voy a sumar sobre ese subíndice. Tiene una velocidad que es la que corresponde a la rotación de ese punto alrededor del eje de rotación, un punto de todo el cuerpo. Si ustedes quieren, esto lo pueden pensar como que el cuerpo está rotando y un punto en particular, este es el que acabo de dibujar. Todo el cuerpo está rotando alrededor del eje Z y yo ahora selecciono el movimiento de un punto. Muy bien, vamos a dibujar las coordenadas esféricas de este punto porque las vamos a necesitar. Ese punto en coordenadas esféricas se ubica con 3 coordenadas. El módulo del vector posición, este ángulo, que voy a llamar θ, que es el ángulo que forma el vector posición con el eje de rotación, y este ángulo, que voy a llamar φ. Ustedes se dan cuenta que en la rotación de ese punto lo que está cambiando, si el eje de rotación está fijo, que es mi hipótesis, lo que va cambiando conforme este punto rota es el ángulo φ. No cambia el módulo de R, no cambia el ángulo θ, lo que está cambiando es este ángulo φ. Lo que se llama el azimut en coordenadas de navegación. Muy bien, entonces yo quiero calcular el momento angular de ese punto.
Vamos a mirarlo ahora de lado. Si miramos esto de lado, o sea, si miramos a lo largo del eje X, de manera de tener la punta del eje X aquí, en el medio de la nariz, vamos a ver el eje Y y el eje Z así. Insisto con esto porque ustedes se tienen que acostumbrar a manejar el universo en 3 dimensiones. No, uno no vive en Planolandia, claro, uno dibuja en pizarras planas, pero uno vive en un espacio geométricamente tridimensional. Entonces, si yo miro a lo largo del eje X, ¿qué voy a ver? Voy a ver que en un momento dado, la partícula, este es el RI, este es el ángulo θ, mirándolo de lado, esta cruz son las flechas de la cola del vector velocidad que está entrando en la pizarra, está girando así, esto es omega. Entonces, la velocidad va para adentro. Si yo hago el cálculo de cuánto vale LI, aplico la definición, es el producto vectorial de RI, vector P sub I. ¿Qué es P sub I? Es el momento. Es el producto de la masa por la velocidad, por el vector velocidad. Entonces, como el vector P está entrando en la pizarra, R vector P, R vector P va a dar un vector L que va a ser perpendicular a R y perpendicular a P, o sea, va a ser un vector así. Eso es L, de la partícula I. Quiere decir que cuando esto esté rotando, el momento angular de L, que acompaña a la partícula, va a ser un vector que siempre tiene una componente paralela a la dirección de rotación y una componente perpendicular a la dirección de rotación. Y eso va a complicar enormemente las ecuaciones de movimiento que resultan de un cuerpo como este, que gire alrededor de un eje con momentos angulares de las partículas que tengan componentes perpendiculares al eje de rotación. Porque eso lo que tiende a hacer es a hacer girar el eje de rotación sobre sus soportes, que aquí no he marcado, y da lugar a un terrible desgaste de los cojinetes que sostienen este eje de rotación. Estoy pensando en una máquina. Yo voy a introducir una simplificación importante, y es que este cuerpo que está rotando tiene simetría de rotación. Que tenga simetría de rotación quiere decir que para esta partícula hay una simétrica respecto del eje de rotación. Si hay una simétrica respecto del eje de rotación, quiere decir que cuando ésta tenga este momento angular, la otra va a tener ese momento angular. Y estos dos momentos angulares, ¿qué particularidad tienen? Que cuando yo sume sobre todo el cuerpo, las componentes verticales se van a sumar y las componentes ortogonales se van a cancelar. Y entonces el momento angular total solo va a tener componente en la dirección vertical. Esa es mi presentación verbal del problema. Pero la física no se maneja con presentaciones verbales. Uno visualiza qué es lo que va a ocurrir, pero las cuentas tienen que dar. Entonces voy a hacer las cuentas, a ver cómo queda el momento angular total de un rígido en rotación, pero no un rígido cualquiera, un rígido con simetría. Por ejemplo, este
este, con simetría alrededor del eje de rotación. Porque este nos sirve. ¿Por qué? Porque, fíjense, este punto que está acá, cuando rote, tiene un momento angular así. Pero la componente perpendicular del momento angular de este punto no se va a equilibrar con ninguna otra, porque aquí no hay punto. ¿Por qué? Porque no hay materia. ¿Por qué no hay materia? Porque no es simétrico. Entonces, a mí me gustaría que se cancelara este momento angular con uno de una partícula que también está rotando acá, pero el problema es que no tengo partícula rotando ahí. Entonces, si no hay simetría alrededor del eje de rotación, la cosa se pone compleja respecto de las rotaciones de los cuerpos rígidos. ¿Quiere decir que no se pueden tratar? No, sí, se pueden tratar, pero lo que es una ecuación vectorial con 3 componentes se transforma en una ecuación tensorial con 9 componentes. Porque en lugar de poder describir el cuerpo rígido respecto de 3 ejes perpendiculares de simetría, tengo que recurrir a una cosa que se llama el tensor de inercia, que es mucho más complejo y que, como ustedes no han estudiado tensores, aquí en este curso no se puede dar. Pero conviene precisar por qué tengo que recurrir a cuerpos con simetría de revolución alrededor del eje. Muy bien, ahora voy a hacer las cuentas. Ahora que me doy cuenta que estoy buscando, ahora voy a hacer las cuentas. Les quiero recordar que me van a tener que creer o buscar, bueno, no, creer no. Me van a tener que aceptar que el triple producto vectorial, o sea, el producto vectorial de A con B vector C, cuando uno lo desarrolla y hace las cuentas, demuestra que esto es igual a escalar C en la dirección de B menos A escalar B en la dirección de C. Quiere decir, yo me voy a encontrar ahora con este triple vectorial y voy a utilizar esta expresión. Obviamente esto es un vector, porque es el producto vectorial de un vector con el producto vectorial de 2, que es un vector. Vector, vector da vector. Esto es un escalar multiplicado por un vector, esto es un escalar multiplicado por un vector. Muy bien, entonces vamos a hacer esta cuenta. Esta cuenta queda R vector P sub I, o sea, MI, la masa de R y vector V sub I, donde V sub I es la velocidad de la partícula I. Esto es lo mismo que escribir MI por RI vector la velocidad de esta partícula. Pero la velocidad de esta partícula no es cualquiera, puesto que como todo está girando con velocidad angular omega, la velocidad de esta partícula es omega vector RI. Esto es una cosa que demostramos cuando empezamos a estudiar el rígido, ¿verdad? El vector omega vectorial RI da la velocidad de esta partícula, que tiene módulo omega rho sub I, y el rho sub I es RI seno de teta, propio de este producto vectorial. Ok, entonces, esto es omega vector RI. Ok, y aquí necesito desarmar este triple producto vectorial. Eso es igual a MI por el primero por el último, escalar, RI escalar RI,
en la dirección del medio, que es omega, menos el primero por el segundo, RI omega, RI escalar omega, en la dirección del tercero, que es RI. Ok. A ver, ¿qué me da eso? LI es igual a la masa de la partícula I por R escalar R, es el módulo de R al cuadrado, multiplicado por el vector omega, que está en la dirección de K. O sea, R cuadrado I por omega escalar en la dirección del vector K. Omega en la dirección de K. Menos, ¿qué es esto? Esto es el producto escalar de R con omega. El producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. No es un vector, como su nombre lo indica, es un escalar. O sea, el producto escalar de omega con R es el producto escalar de este vector por R, o sea, va a ser el módulo de omega por el módulo de R por el coseno del ángulo que forman, menos omega R por el coseno del ángulo que forman, que lo llamé teta. Y creo que ahí me equivoqué al desarmar este producto escalar, creo, no me acuerdo, en la clase anterior. Deberíamos borrar esa parte, Jorge, porque metí la pata ahí. Ok, entonces, este producto escalar va producto del vector posición. Bueno, pero el vector posición tiene módulo R en la dirección radial. Este R con sombrero es un vector unitario en la dirección radial. Y este R, esto es un escalar, da R cuadrado. Entonces esto me queda, MI, ya está, prácticamente ya está cocinado. RI al cuadrado por omega en K, bueno, K con este sombrero y con esto es lo mismo, K es un vector unitario en la dirección del eje Z, en realidad debería llevar el sombrero de unitario, menos, esto es un número real, 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 porque este es el módulo del vector. R por R da R cuadrado. Omega R cuadrado, siempre omega RI, el de la partícula I, por R, por el coseno, perdón, por este vector unitario R. Ahora bien, ese vector unitario R, ¿dónde está? Y está acá, es este. Es un vector de módulo 1, es un vector de módulo 1 en la dirección radial. O sea, sus coordenadas esféricas son teta phi. Muy bien. Quiere decir que este vector unitario tiene una componente en z. ¿Cuánto vale la componente z de este vector unitario? Su módulo por el coseno de teta, que es lo que lo proyecta al eje z. Entonces lo voy a escribir ahí. RI cuadrado omega en la dirección de K menos omega R cuadrado en I por el coseno de teta por ese vector unitario R que tiene tres componentes. Una es la componente Z, que vale ¿cuánto? Vale 1 su módulo por el coseno de teta. Perdón. En K, en la dirección Z. Más
las componentes de este vector unitario en el eje X y en el eje Y, que serían más